En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en esta noche queremos darte gracias por permitirnos estar aquí presentes. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por nuestra familia, por el trabajo y los estudios, por el alimento diario todopoderoso. Gracias, Señor, por iluminarnos, por bendecirnos y por guiarnos. Y siempre estar con nosotros, por siempre estar con nosotros, Señor. En esta noche queremos pedirte por Colombia, por su situación social, política, económica y de seguridad. Queremos pedirte por el Papa León XIV, por todos los obispos del mundo y sacerdotes. Te pedimos también, Señor, por todos los enfermos, porque los ilumines y los bendigas. Pero también queremos poner, Señor, en tus manos la situación en muchas partes del mundo donde el hambre, la guerra y las injusticias reinan y acaban con la vida de muchas personas. Queremos ponerte, Señor, todas esas situaciones en tus manos. Señor Jesucristo, queremos pedirte que nos ilumines con el Espíritu Santo y nos bendigas, y que todo lo que reflexionemos hoy sea para tu gloria y para tu honra. Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumínanos y fortalécenos y guíanos en esta noche de reflexión. Santísima Virgen María, te suplicamos que nos protejas con tu amoroso cariño, con tu manto sagrado nos protejas de las acechanzas del enemigo. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, estén con nosotros en esta noche y protéjanos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 18 del libro de los jueces. Micaías y los de la tribu de Dan. En aquella época aún no había rey en Israel. La tribu de Dan tampoco tenía un territorio propio todavía, así que andaba buscando dónde establecerse. Por eso los de Dan mandaron desde Zorá y Estaol a 5 de sus hombres más valientes para que sirvieran de espías y exploraran la región. Estos 5 espías fueron a los montes de Efraín y llegaron a la casa de Micaías, donde se quedaron a pasar la noche. Ya cerca de la casa de Micaías, reconocieron el modo de hablar del joven levita y fueron a preguntarle: ¿quién te trajo por acá? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Qué buscas aquí? El levita les contó el trato que Micaías había hecho con él y cómo lo había contratado para que fuera su sacerdote. Entonces ellos le dijeron: consulta a Dios para saber si nos va a ir bien en este viaje. Y el sacerdote levita les contestó: vayan tranquilos, que el Señor los protegerá por donde quiera que vayan. De allí, los 5 espías se fueron a Lais. La gente de esta ciudad vivía confiada, como acostumbraban los sidonios. Vivían tranquilos y en paz, sin que nadie los molestara para nada y sin que nada les faltara. Estaban lejos de los sidonios y no tenían relaciones con nadie. Entonces los 5 espías volvieron a Zorá y Estaol, donde estaban sus compañeros, que les preguntaron: ¿cómo les fue? Y ellos respondieron: hemos recorrido esa región y encontramos que la tierra es magnífica. En marcha, vamos a atacarlos.
no se queden ahí sentados, sin hacer nada. Hay que ir a conquistar esa tierra. Al llegar allá, se van a encontrar con gente confiada y que tiene mucha tierra, a la que no les falta nada. Dios les dará posesión de ella. 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Sorá y de Estaol bien armados, y llegaron a Judá, y acamparon allí, al oeste de Kiriam Jearim, en el lugar que ahora se llama Campamento de Dan. De allí se fueron a los montes de Efraín, y llegaron a la casa de Micaías. Entonces los 5 espías que habían explorado la región de Lais les dijeron a sus compañeros: ¿saben una cosa? En esta casa hay un efod y dioses familiares, y un ídolo tallado y recubierto de plata. ¿Qué piensan hacer? Entonces los espías se apartaron de los demás y fueron a la casa del joven levita, es decir, a la casa de Micaías, y lo saludaron. Mientras tanto, los 600 soldados danitas, bien armados, esperaban a la puerta. Los 5 espías entraron antes en la casa y tomaron el ídolo tallado y recubierto de plata, y el efod y los dioses familiares, mientras el sacerdote se quedaba a la puerta con los 600 soldados. Al ver el sacerdote que los 5 entraban en casa de Micaías y tomaban el ídolo, el efod y los dioses familiares, les dijo: ¿qué están haciendo? Y ellos le contestaron: cállate y ven con nosotros. Queremos que nos sirvas como sacerdote y que seas como un padre para nosotros. ¿No te parece que es mejor ser sacerdote de toda una tribu de Israel que de la familia de un solo hombre? Esto le gustó al sacerdote, y tomando el ídolo, el efod y los dioses familiares, se fue con los danitas, los cuales se pusieron nuevamente en marcha con los niños, el ganado y sus posesiones al frente. Ya habían caminado bastante cuando Micaías y sus vecinos se juntaron y salieron a perseguirlos. Al oír los gritos de los que los perseguían, los danitas se volvieron y le preguntaron a Micaías: ¿qué te pasa? ¿Por qué nos gritas tanto? Y Micaías les respondió: ustedes se llevan mis dioses que yo había hecho, y se llevan también a mi sacerdote, y me dejan sin nada, y todavía se atreven a preguntarme: ¿qué me pasa? Pero los danitas le contestaron: no nos alces la voz, no sea que alguno de los nuestros pierda la paciencia y te ataque, y acaben perdiendo la vida tanto tú como tus familiares. Al ver Micaías que ellos eran muchos, regresó a su casa, pero los danitas siguieron su camino, con las cosas que Micaías había hecho, y con su sacerdote, y llegaron hasta Lais. Allí la gente estaba tranquila y confiada, de modo que los danitas mataron a todos a filo de espada y quemaron la ciudad. Como la ciudad estaba lejos de Sidón y no tenía relaciones con nadie, no hubo quien la defendiera. Estaba en el valle que pertenece a Bet-Jerob. Después los danitas reconstruyeron la ciudad y se quedaron a vivir en ella. Aunque antes se llamaba Lais, ellos la llamaron Dan, en honor de su antepasado del mismo nombre, que era hijo de Israel. Allí los danitas colocaron el ídolo tallado para adorarlo, y su sacerdote fue Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés. Después los descendientes de Jonatán fueron sacerdotes de los danitas,
hasta el exilio. Allí estuvo entre ellos el ídolo de Micaías, allí estuvo entre ellos el ídolo que Micaías había hecho, todo el tiempo que el santuario del Señor estuvo en Silo. Palabra de Dios. El capítulo número 18 del libro de los jueces continúa la historia de Micaías y cuenta que, fíjense con qué empieza el capítulo: no había rey en Israel. ¿Y por qué es importante esto? Porque no había unidad de mando, no había una cabeza, no había un gobierno centralizado que estableciera las normas, las leyes y la religión para todas las tribus del pueblo de Israel. Una vez que ellos entran a la tierra prometida, donde su gran caudillo Moisés no entra, y luego el caudillo Josué se encarga de librar las batallas de conquista, y a la muerte de este no hay un sucesor unificado, nos encontramos en una época en la que Israel tiene a sus tribus, cada una luchando por su propio beneficio y para sobrevivir cada una. La tribu de Dan era una tribu que le había tocado un territorio difícil de conquistar. Y los danitas no querían hacer el trabajo que Dios le había ordenado. El territorio que Dios les había dado no lo quisieron tomar porque lo vieron muy difícil. Entonces se estaban deambulando. El capítulo 18 nos cuenta que ellos enviaron unos espías a espiar la región de los montes de Efraín hasta llegar a una ciudad llamada Lares. Podemos ver que esos 5 espías en su travesía pasan por la casa de Micaías. ¿Quién es Micaías? El capítulo 17 que vimos la semana pasada, por eso debemos estar pendientes todas las semanas, porque esto es una secuencia y los capítulos anteriores nos sirven a nosotros para entender el capítulo que se está estudiando. Es un hombre de la tribu de Efraín que lo primero que se describe de él es que es un ladrón de su propia madre. Le roba a su propia madre 1100 monedas de plata. Que luego, al ver que la madre maldice al ladrón, se arrepiente o le da miedo y le devuelve las monedas a su mamá. Su mamá le da 200 monedas de plata a un platero para que le haga un ídolo tallado y recubierto en plata. No contento con esto, Micaías hace en su casa dioses familiares, hace un efod imitando al efod que usaba el sumo sacerdote descendiente de Aarón, establecido por Moisés y dado así por Dios mismo. ¿Qué estaba haciendo Micaías? Estaba haciendo lo que le daba la gana, lo que él creía que se debía hacer y que se debía tener para obtener el favor de Dios. ¿Qué quería Micaías en el fondo? Poder controlar la gracia de Dios. ¿Cómo? A través de su propia religión, a través de su propio concepto de Dios. Él quiso acomodar a Dios a su entendimiento, a su comodidad. En vez de ir a peregrinar a Silo y hacer todo lo que Moisés había dejado por escrito y que les había hecho prometer a todas las tribus de Israel, que era toda esa liturgia, toda esa estructura religiosa con un sacerdocio definido, el sacerdocio de Aarón, los sacrificios, la presencia invisible de Dios que hablaba a través del propiciatorio que se encontraba sobre la tapa
del Arca de la Alianza. ¿Dónde estaba el Arca de la Alianza? En el lugar santísimo, que tenía el tabernáculo que Dios le había ordenado a Moisés que construyera siguiendo el modelo que vio en el monte. Dios estableció una religión bien detallada, bien específica, con un sacerdocio específico. Dios no necesitaba que cada quien hiciera lo que le diera la gana y lo adorara como cada quien le diera su gana. Y ahí vemos cómo Micaías se encuentra con un levita que sale de la tribu de Judá, y como un mercenario espiritual por dinero se queda a administrar lo que debía ser en el templo o en el tabernáculo, y se vende por 10 monedas de plata al año a tratar de normalizar, o digamos así, validar esa religión falsa, paralela, que estaba inventando Micaías para poder controlar y para poder obtener las bendiciones y la gracia de Dios. ¿Qué ocurre con esto? Al principio Micaías pensaba que esto iba a ser un buen negocio para su entorno, para sus familiares y para las personas que pasaran por ahí y quisieran adorar a un Dios cualquiera o al Dios que él tenía ahí. Era redondo, le pagaba de lo que dejaran los visitantes, los adoradores, digamos que 10 monedas de plata al año al levita como sacerdote, y ahí tenía una religión pequeña. Cuando llegan los de Dan, van y pasan por ahí y se dan cuenta de toda esta estructura que ha creado Micaías, incluyendo al levita, que lo reconocen. Este man es un levita, ahí hay un efod. Es una religión mosaica, pero personalizada. No está unida a la cabeza y a la estructura, al magisterio que Moisés había establecido para todo Israel, incluyendo la tribu de Dan. Moisés es el mediador de esta alianza, del judaísmo, escogido por Dios, guiado por Dios. Todo lo que Moisés estableció se lo ordenó Dios, más nadie. Pero Micaías no le importó. Él decía: yo voy a hacer las cosas a mi manera, porque yo también soy hijo de Israel, también Yahvé me tiene que iluminar, y entonces todo lo que yo haga, Yahvé le va a gustar. ¿Sí? Ahí tengo un efod, como lo tiene el sumo sacerdote, y ahí tengo un levita, como lo tienen en Silo. ¿Sí? Ok. ¿Qué ocurre? Los de Dan envían a estos 5 espías que se dan cuenta de la falsa religión de Micaías, que les resulta extraño y atractiva. Llegan a Lais, se dan cuenta que esta ciudad está totalmente desconectada de todo. Viven tranquilos, confiados, creen que nunca van a ser atacados, no tienen ningún tipo de relación con los sidonios, nadie se preocupa por ellos, ellos viven la vida desconectada, como el agnóstico, como el ateo, como aquel que aborrece todo lo que signifique Dios. ¿Sí? Yo vivo mi vida tranquilo, sabroso, chévere, no necesito de Dios, no me meto con nadie, vivo mi vida sabroso. Listo. Eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que estos espías ven que esta ciudad es candidata número 1 a ser invadida por ellos. Es fácil. A ellos les había tocado un territorio con una población que les iba a tocar muy difícil poderlos vencer. Encuentran esta papaya y regresan
donde estaban los danitas, el resto del pueblo de Dan, y luego les dicen, miren, hay una ciudad que no está protegida por nadie, que está confiada y que si nosotros la atacamos va a caer facilito. ¿Qué hacen? Van 600 hombres, hacen un ejército de la tribu de Dan y llegan y conquistan a Lais. Pero antes de eso, le roban a Micaías su religión y la hacen propia, ya no de un solo hombre, ya no de una sola familia, sino que ya la hace para toda una tribu entera del pueblo de Israel. Se genera una secta. Ya el pueblo de Dan hace su propia religión, basándose en ¿qué? En las creencias de Micaías. Micaías, sin quererlo, se convierte en el fundador de la religión falsa e idólatra y rebelde de la tribu de Dan. Les otorga la idea, les otorga el efod, robado obviamente. Fíjense cómo esta religión surge de un ladrón. Así como él le robó a su mamá, así le roban a él su religión y se convierte en una secta del judaísmo. La tribu de Dan se separa espiritualmente de Israel, de Silo. Por eso el capítulo termina diciéndonos que, fíjense, allí los danitas colocaron el ídolo tallado para adorarlo, para adorar un ídolo, que había dicho el Señor en los 10 mandamientos, ¿sí? Que no adorarás dioses, ídolos, y ellos incumplen el segundo mandamiento y se separan espiritualmente del pueblo de Israel, creando su propio rancho aparte. Surge de la idea de un solo hombre. Ese hombre que quiso hacer su propia religión a su manera, hizo que toda una tribu se volviera idólatra. Entonces podemos ver cómo de un solo hombre, de la maldad de un solo hombre, se corrompió después toda una tribu, toda una secta completa. Entonces vemos que al final a él lo amenazan. ¿Cómo le quitan su religión, sus dioses falsos, el efod del sacerdote? Amenazan al sacerdote con matarlo. Amenazan a Micaías, o sea, le roban de frente. Él le había robado a su mamá, pero su mamá no sabía. A él le roban las cosas de frente y para remate lo amenazan de muerte. Miren esta tribu va a ser la más rebelde de todas y va a ser una de las primeras que desaparece. Por eso es que dice, al final del capítulo dice que después los descendientes de Jonatán fueron sacerdotes de los danitas hasta el exilio. Creo que es el exilio por el imperio asirio, cuando se pierden las 10 tribus. Entre esas estaban los danitas. De eso es lo que está hablando el escritor de Jueces. Esta tribu se convierte abiertamente en idólatra y rebelde a la religión que Dios había establecido por medio de Moisés, su mediador. Y se separa por la maldad de un solo hombre, Micaías. Miren cómo la maldad va creciendo. Esa es la historia de Micaías, para la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver qué principio espiritual es el que se le aplica a Micaías. Micaías aplica el principio del pecado original. El pecado original sigue vivo hoy en día. Vamos a ver qué es el pecado original y cómo hoy, siglo XXI,
está más vigente que nunca y está reinando más que nunca desde que un hombre alemán en el siglo XVI, al igual que Micaías, quiso hacer las cosas a su manera y quiso destruir la iglesia que Cristo había creado y había dejado en las manos del apóstol Pedro y sus sucesores. Vamos en primera instancia a ver el pecado original. ¿Qué es el pecado original? ¿En qué consiste? Vámonos entonces a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Adán y Eva desobedecen a Dios. Miren de dónde surge, cuál es la fuente del pecado original. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La semilla de la desobediencia y la rebelión. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es querer ser Dios. El pecado original es querer estar en el lugar de Dios. Es creerte tú Dios. El pecado original es cuando tú, usando tu libre albedrío, te dices a ti mismo: yo no necesito de Dios. Yo no necesito obedecer ni creer lo que Dios ha dicho, ni lo que Dios ha mandado. Yo puedo hacer las cosas a mi manera. Y estoy hablando en términos espirituales y morales. Fíjense que la serpiente, la fuente, como dice el credo, cuando hacemos la renuncia, dice: renuncian a Satanás, fuente del mal. ¿Sí? Podemos ver aquí cómo el demonio primero confronta la doctrina. Primero trata de crear dudas sobre la doctrina. Pregunta algo que no dice la doctrina. ¿Cuál era la doctrina? La doctrina era: pueden comer de todos los árboles del Edén, menos de uno. El árbol que Dios estableció era un solo mandamiento. Adán y Eva vivían en estado de gracia y solo debían obedecer un solo mandamiento. A ese árbol y el fruto de ese árbol no te me le acercas, ni lo vas a comer. Punto. No había más mandamientos. Era ese ya. Eva lo sabía. Eva sabía la doctrina verdadera, la que había salido de boca de Dios. Es más, ella la recita. Pero Satanás le vende su doctrina, la doctrina diabólica, y llama mentiroso a Dios. Y Eva le cree al demonio.
no a Dios. Y ahí comienza la semilla del árbol del bien y el mal, y la semilla del pecado. No creerle a Dios. Por eso la salvación viene por la fe, porque en la fe nosotros creemos en el bien que nos quiere hacer Dios y por eso actuamos. Por eso hacemos lo que Él ordena, no lo que a nosotros nos da la gana. Esa es la diferencia entre la fe y la desobediencia. Eva conocía la doctrina de Dios, se la retiró, se la dijo a Satanás. Y Satanás lo que hizo fue negarla, protestar contra esa doctrina. Protestó contra esa doctrina. Dijo, no es cierto. Satanás es el primer protestante. Satanás protestó contra la doctrina que Eva tenía y que Eva había recibido de Adán como sacerdote de Dios. Dios le había dado el mandamiento a Adán y Adán lo había compartido con su esposa. Y Satanás ataca a la mujer que tal vez no estaba tan segura de la relación con Dios. Recordemos que Eva es creada mucho tiempo después que Adán. Por eso Satanás ataca siempre a la persona o a las personas más vulnerables, las no catequizadas, las que no tienen una relación desde niños con Dios, con Cristo, con la doctrina de Jesucristo. Que para estos términos, la doctrina de Jesucristo es la doctrina depositada o custodiada en el depósito de la fe por la Iglesia Católica Apostólica Romana, constituida por los tres pilares: tradición apostólica, lo que oralmente enseñaron los apóstoles y reforzaron los padres de la Iglesia, los primeros padres, los padres de los primeros siglos. Las Santas Escrituras, ¿sí? Los 73 libros que San Dámaso I instituyó como palabra de Dios, y el magisterio de la Iglesia, liderados por el Papa, por Pedro y sus sucesores apostólicos, por el colegio de cardenales, obispos y sacerdotes. Esa es la doctrina de Cristo, 2000 años de vida. Acá no estaba todavía la doctrina de Cristo, o tal vez esa era la doctrina original de Cristo. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hagas morirás. Dios fue claro. Eva sabía muy bien las consecuencias de desobedecer el mandamiento. Entonces, ese es el pecado original. Cuando la mujer rompe la confianza en Dios y cree en las palabras del demonio y desconfía de Dios, porque el demonio deposita en ella la semilla de la duda, del carácter de Dios, de la honestidad de Dios, de la integridad de Dios. Es que esto no solamente es que Eva comió una manzana, no, esto tiene unas connotaciones teológicas, filosóficas, antropológicas, muy profundas y sobre todo espirituales. Satanás atacó a Dios en el corazón de Eva, lo atacó ahí, la hizo dudar a ella de la integridad de Dios, así como hizo dudar a la tercera parte de los ángeles del cielo de la integridad de Dios. Esta es una guerra espiritual por el buen nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que luchamos los cristianos católicos. Entonces vemos cómo ella, sucumbiendo a la doctrina de Satanás, que contradice, que protesta contra la doctrina de Cristo, que era: no te acerques al árbol ni comas de ella, porque el día que lo hagas mueres. La doctrina era clara de Cristo, específica, explícita. Satanás la cambia y dice: no, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Es un egoísta.
No quiere que ustedes conozcan el bien y el mal. Y Eva mira el árbol, lo ve apetitoso, porque el pecado a la vista es rico, es apetecible. Todo pecado al principio es apetecible, es delicioso. Pero después las consecuencias duran generaciones y muchas lágrimas. Y eso fue lo que le pasa a Eva. ¿Qué ocurre? Ella lo toma, lo come, rompe el mandamiento y se lo da al tonto del esposo que no opuso resistencia. Que no le dijo, no, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Quién te autorizó? No, él la siguió. Porque en su corazón, así como los de la tribu de Dan, querían quebrantar el mandamiento. Y después ellos son los que determinan qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque al comer el fruto es que se dan cuenta que están desnudos y que estar desnudos era malo. Por eso se hacen protección. Para Dios la desnudez de Adán y Eva no era mala. El santo de los santos los veía y los trataba así. Y para el santo de los santos, la desnudez de Adán y Eva no era problema. Si para el Todopoderoso, el Santo de los Santos, la desnudez de Adán y Eva no era mala, ¿por qué Adán y Eva sí lo vieron como malo? Porque ellos lo vieron todo a su manera y determinaron que era malo su desnudez. No lo que Dios había hecho originalmente, sino lo que ellos creían que era malo. Y eso lo podemos ver hoy en día con tantas cosas. Es malo confesarse con un cura. Es malo bautizar a los niños. Es malo comulgar. Es malo venerar a la Virgen. Es malo rezar el rosario. Es malo ser católico. Y tantas cosas que para muchos que se han dejado seducir por el demonio, es malo lo que Dios estableció en la persona de Cristo. Vamos ahora a ver qué nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje, no los mensajes, el mensaje, y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Sé que muchas veces estos videos no los ven muchas personas, pero nosotros continuamos con la orden que se nos dio. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina. Más bien, según sus propios caprichos, como Micaías, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Eso está pasando y ha pasado desde el siglo XVI. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo Pablo le dice a Timoteo que él mismo, junto con los ancianos, o sea, los presbíteros, lo habían ungido con el presbiterio, con el ministerio presbiteral, a través de la imposición de las manos. Le dice que por Dios y por Cristo tiene que perseverar en la sana doctrina. Tiene que perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque iba a llegar un tiempo en que la gente no va a soportar la sana doctrina, así como le pasó a Eva, y va a querer oír religiones, enseñanzas y evangelios que satisfagan sus deseos
y sus necesidades humanas. Van a buscarse maestros como hicieron los de la tribu de Dan, que buscaron ese levita, sacerdote, mercenario. Van a coger un efod que no es el mandado a hacer por Moisés y van a adorar a estatuas talladas y recubiertas de plata, porque esa es la forma como ellos quieren ver a Dios. La gente no busca acomodarse a Dios. La gente busca que Dios se acomode a ellos. Por eso no les gusta la liturgia católica. Por eso es que no les gusta el magisterio de la iglesia. Por eso es que no les gusta la penitencia. Por eso es que no les gusta el evangelio de la cruz. Por eso es que en esas sectas que salen del país del norte, todo es con reavivamiento, resurgimiento, renovación, reforma. Y en esas sectas que salen de ese país, todas lo único que te prometen es bienestar aquí en la tierra, pero nunca la cruz. La cruz no te la venden, solo la prosperidad. ¿Y cómo logras la prosperidad? Sembrando, diezmando, teniendo como rey al pastor o a la pastora, al intendente o al anciano, como les llamen, o al elder, pero nunca la cruz. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Soporta el sufrimiento, pero nunca des la espalda a la verdad. Eva le dio la espalda a la verdad y pagó caro su desobediencia. Y muchas personas pagarán caro su desobediencia, porque quisieron acomodarse a esas religiones que le daban beneficios y que eran como los de la tribu de Dan, ciudades fáciles de conquistar, porque no quieren el sacrificio, quieren todo suave, porque ese es el trasfondo también de esta conquista de Lais. Ellos no recibieron el territorio que Dios les había asignado por medio de Josué, porque era difícil. Buscaron su propio territorio, una ciudad aislada, y son ambiguos, porque uno creería leyendo las escrituras, leyendo el capítulo, que ellos estaban buscando a Dios. Vamos a ver ahora cómo el fenómeno que surgió en el siglo XVI con el señor Martín Lutero ya estaba profetizado por el apóstol Juan en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 18. Todo el capítulo 13, vamos a solamente leerlo. Dice: el monstruo del mar. Vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona, y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Vaya a preguntar todo lo que el señor Martín Lutero y todos sus reformadores y todos los que odian a la Iglesia Católica hablan acerca del Papa, de la Virgen, de los santos. Escuchemos, dice: este monstruo que yo vi parecía un leopardo y tenía patas como de oso y boca como de león. El dragón le dio su poder y su trono. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. Y mucha autoridad. Le dio poder a su trono y mucha autoridad. El anglicanismo, ¿quién lo creó? Un rey, el rey de Inglaterra, Enrique VIII. Una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida fue curada, y el mundo entero se llenó de asombro y siguió al monstruo. Vea, cuando Cristo muere en la cruz y resucita, y el evangelio de Cristo es anunciado a las naciones, la serpiente, el monstruo, el dragón, es herido de muerte. ¿Quién reviva el dragón? Martín Lutero, con sus falsas doctrinas, con ese ataque directo a la doctrina católica. Él no iba a reformar o no iba por las costumbres malas que sí había en la iglesia en ese entonces. Él lo que quería era destruir la doctrina de Cristo para imponer la de él mismo, porque él solamente él era el único intérprete autorizado, según él,
de las Escrituras. Más nadie. Pero eso se les sale de las manos. Como a Micaías. Adoraron al dragón porque había dado autoridad al monstruo, y adoraron también al monstruo diciendo: ¿quién hay como este monstruo y quién podrá luchar contra él? También se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios. Pregúntale a un protestante qué piensa de la Eucaristía, de Dios mismo, y verán cómo le responde. Y tener autoridad durante 42 meses, y así lo hizo. Habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él y su santuario y contra los que están en el cielo. María, ¿dónde está? En el cielo. Los santos, ¿dónde están? En el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo. Lo que los señores protestantes no dicen es toda la sangre que corrió en Europa, en Inglaterra, cuando los señores protestantes asesinaron a decenas, a miles de católicos. En Inglaterra casi extinguieron a los católicos, los anglicanos. Eso no lo cuentan. Porque la única leyenda que vale es la que ellos dicen, los anglosajones, y se callan todo lo que hicieron y todas las atrocidades que hicieron, no solamente por religión, sino por la conquista, todas las conquistas que hicieron. Dice, hasta vencerlo, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. La mayoría de naciones que dominaron la tierra durante el siglo XVIII y siglo XIX, casi la mitad del siglo XX, eran protestantes. A ese monstruo lo adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Si alguno tiene oído, oiga. A los que deban ir presos, se los llevarán presos. Y a los que deban morir a filo de espada, los matarán. Lo que le decía Pablo a Timoteo: soporta el sufrimiento por el Evangelio. Aquí se verá la fortaleza y la fe del pueblo santo. Después vi otro monstruo que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos que parecían de cordero, pero hablaba como un dragón. Ese es Lutero. Corderito, sacerdote de Agustiniano, que quería reformar la iglesia porque estaba corrompida, pero hablaba como el dragón, decía mentiras, atacaba y destruyó en muchos corazones la doctrina de Cristo, y tenía toda la autoridad del primer monstruo en su presencia, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran al primer monstruo. ¿Cuál es el primer monstruo? El caos, las falsas doctrinas, ¿sí? La división, el pecado original, cada quien. ¿Qué decía este señor? Este señor decía que cada quien podía interpretar las escrituras a su manera, que no necesitaban un magisterio, que no se necesitaba el Papa, porque cada quien, el Espíritu Santo, le decía que era lo que tenían que hacer. Y él pensaba que la gente se iba a someter a él, como Micaías. Y vamos a ver que cada quien aplicaba el principio y hacía su propia secta, su propia religión. Y ahí salieron y surgieron una serie de sectas que son bastantes hoy en día. Y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran al primer monstruo, el que había sido curado de su herida mortal. También hacía grandes señales milagrosas, hasta hacía caer fuego del cielo a la tierra, la famosa unción, la famosa, ¿verdad? Hasta hacía caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de la gente. Y por medio de estas señales que se le permitían hacer en presencia del primer monstruo, engañó a los habitantes de la tierra. Y les mandó que hicieran una imagen
de aquel monstruo que seguía vivo a pesar de haber sido herido a filo de espada. ¿Quién era el monstruo que había sido herido a filo de espada? Pues el demonio. El demonio había sido herido de muerte por Jesucristo, por la verdad de nuestro Señor Jesucristo, por la verdad que los apóstoles habían anunciado y evangelizado por todo el mundo. Al llegar a este señor Martín Lutero y decir, no, miren, no necesitamos al magisterio y cada quien hace lo que le da la gana, porque cada quien puede interpretar las escrituras como quieran, entonces le da vida otra vez al maligno. Le dio vida otra vez al maligno, porque el maligno comienza a reinar, comienza a engañar, comienza a dividir, comienza a estafar a la gente. Y el segundo monstruo se le dio poder de dar vida a la imagen del primer monstruo, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adorasen. Busquemos en la historia las matanzas protestantes a los católicos. Además, hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcule el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es el 666. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver el destino de este falso profeta. Vamos a ver si este gran profeta va a llevarnos a la salvación con su doctrina de sola escritura o si el Señor va a hacer justicia. Vámonos a Apocalipsis capítulo 19, versículos del 19 al 21. Vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos, que se habían reunido para pelear contra el que montaba aquel caballo y contra su ejército. El jinete del caballo blanco era Cristo, en la parucía. El monstruo fue apresado junto con el falso profeta, que había hecho señales milagrosas en su presencia. Por medio de esas señales, el falso profeta había engañado a los que se dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su imagen. Entonces el monstruo y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde, donde arde el azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, o sea, la verdad de Cristo. Y todas las aves de rapiña se hartaron de la carne de ellos. Palabra de Dios. Vamos entonces a ver ahora cuál es la verdadera fuente de la verdad. ¿A quién tenemos que recurrir? ¿A quién le debemos creer? Vámonos a el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 16 al 20. Les está hablando Jesús a sus discípulos. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Jesús está diciendo, el que escucha al Papa, el que escucha a los obispos, el que escucha a los presbíteros de la Iglesia Católica, lo escucha a Él. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Pedro, como Papa, no se autoproclamó. Cristo lo llamó y le dio la orden, tanto que le cambió el nombre, tanto que oró por él para que al regresar fortaleciera la fe de sus hermanos, tanto que después de resucitado le dijo 3 veces si lo amaba y que apacentara y cuidara sus ovejas. Así que Pedro no es el Papa porque él mismo se autoinstituyó, lo instituyó Cristo. Y con Pedro, a los apóstoles y a los ministros y sacerdotes católicos. Y miren lo que dice Cristo: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, o sea, al Padre. Dice, los 72 regresaron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús les dijo, sí,
Pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo, ese monstruo de Apocalipsis, esa serpiente que engañó a Eva y Adán. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo la iglesia que fundó Jesucristo hace 2000 años, que se la encargó al apóstol Pedro y que se basa el magisterio en los obispos y sacerdotes legalmente establecidos, habla en nombre de Jesús de Nazaret. No en nombre de Pepito, ni de fulanita, ni de Perencito, ni del Micaías del siglo XVI. Habla en nombre del Señor Jesús, que es Dios. Para terminar, vamos a ver lo que le termina diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Dice: espero ir pronto a verte, pero te escribo esto, para que, si me retraso, sepas cómo debe comportarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Los que estamos dentro de la iglesia católica, según la palabra del apóstol Pablo, somos la familia de Dios, la cual sostiene y defiende la verdad. No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Por eso es el depósito de la verdad, de la fe. La doctrina de Cristo está compuesta o está rodeada o digamos que sus pilares son tres, no uno, tres. La tradición apostólica, las Santas Escrituras con sus 73 libros y el magisterio de la iglesia. Si usted se queda ahí, está seguro, pertenece a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque aunque muchos de sus miembros, al igual que Judas Iscariote, cometan pecados, cometan delitos, sean malos, la iglesia sigue siendo guiada por Dios en la persona del Espíritu Santo y santificada por Jesucristo en los 7 sacramentos. Dice: Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles, fue anunciado a las naciones y creído en el mundo y recibido en gloria. Palabra de Dios. Entonces la iglesia católica es la familia de Dios. Así le duele a nuestros hermanitos separados, hijos de Martín Lutero. Sé que esto es controversial porque todos queremos servir al mismo Dios. Todos sentimos en algún momento que estamos sirviéndole a Dios. Pero tenemos que preguntarnos, ¿lo estamos haciendo a nuestra manera como Micaías? ¿O lo estamos haciendo como Cristo ordenó, dentro de su iglesia, con su liturgia, bajo la dirección y liderazgo del vicario que Jesucristo dejó? Porque Cristo no iba a repetir lo mismo que pasó con Moisés. Moisés murió, no dejó a nadie establecido ni dejó una sucesión apostólica, y estamos viviendo el tiempo de los jueces. No había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que le diera la gana. En el protestantismo no hay una unidad de criterio. Cada secta hace lo que quiere, cree lo que quiere, predica lo que quiere y engaña como quiere. En la Iglesia Católica tenemos que respetar una doctrina que ha sido la misma durante más de 2000 años. Es duro y difícil, pero ¿a quién quieres servir tú? Como dijo el apóstol Pedro, más vale servir a Dios antes que los hombres. Para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.